Bendiciones a todos. Lo que voy a contarles esta noche no es fácil de decir ni de escuchar. Hace unas horas, la esposa del alcalde asesinado Carlos Manso, Grecia Quirós, fue víctima de una nueva amenaza directa. Frente a la puerta de su casa en Uruapan, Michoacán, se localizaron restos humanos y una cartulina con un mensaje firmado por el CJNG. El mensaje era breve, pero claro, una advertencia para que Grecia dejara de hablar y retirara las denuncias sobre los autores intelectuales del asesinato de su esposo. El área forense confirmó que los restos pertenecen a un hombre que había desaparecido días antes en Tierra Caliente, presuntamente utilizado como mensaje por la organización criminal. Grecia Quirós está bajo resguardo federal, pero lo ocurrido demuestra hasta dónde el crimen está dispuesto a llegar para sembrar miedo. Aún así, les aseguro, ni ella ni nosotros vamos a dar un paso atrás. Y lo más importante, las cámaras de la zona ya captaron el vehículo que dejó el paquete, y cuando vean quién iba dentro de esa camioneta, entenderán que esto no fue una simple amenaza, fue una declaración de guerra. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco. Eran las 4:38 de la madrugada del 11 de noviembre de 2025 cuando el teléfono sonó en la sala de mando del Centro de Inteligencia. La voz del operador de turno fue breve, seca, sin rodeos. Comandante, dejaron un mensaje frente a la casa de la señora Grecia Quirós. Hay restos humanos. Por un instante el aire se detuvo. Sabía que ese momento iba a llegar. Después de los cateos en Uruapan y las capturas de los escoltas involucrados con el CJNG, las represalias eran cuestión de tiempo. Habíamos movido las piezas de un tablero donde cada acción tiene respuesta, pero lo que ocurrió esa madrugada sobrepasó cualquier límite. A las 5:02, el primer grupo de la Guardia Nacional llegó al fraccionamiento Los Laureles, una zona residencial al norte de Morelia. El lugar estaba acordonado y los vecinos en silencio observaban desde las ventanas. Frente al portón de acero de la casa de Grecia Quirós, viuda del alcalde asesinado Carlos Manso, yacía una bolsa negra abierta con restos humanos. La escena era brutal y fría, construida para infundir miedo. Sobre la bolsa, una cartulina blanca con letras rojas. Esto es por hablar. Ya sabes quién manda en Michoacán. Cállate o sigue a tu esposo. El mensaje no necesitaba firma. El lenguaje, el color y la forma eran inconfundibles. CJNG, la marca de quienes buscan controlar no solo territorios, sino también la narrativa del miedo. A las 5:20 me encontraba ya en el lugar. Grecia estaba dentro de su casa, custodiada por 2 agentes femeninas. Cuando entré, su rostro no mostraba terror, sino una mezcla de cansancio y enojo. Me miró a los ojos y solo dijo: "No me van a callar, Harfuch. No después de todo lo que le hicieron". Esa determinación en medio del horror era algo que pocas veces se ve, pero también comprendí el peligro inmediato. La secuencia de los hechos no era casualidad. 2 días antes habíamos revelado públicamente los videos donde el Mencho amenazaba directamente a Grecia tras la captura de 15 sicarios en Uruapan. Desde entonces sus movimientos estaban bajo vigilancia. Los peritos comenzaron a trabajar en silencio. La bolsa contenía restos parciales de un varón joven, manos y antebrazos con tatuajes cortados. En uno de ellos aún se alcanzaba a leer la palabra Tepalcatepec. Todo apuntaba a que el cuerpo pertenecía a un integrante del propio cártel ejecutado por sus superiores para enviar un mensaje. El crimen organizado no solo asesina enemigos, también usa a sus propios hombres como advertencia. A las 6 de la mañana ordené el traslado inmediato de Grecia y su familia a una casa de resguardo temporal, mientras un segundo equipo forense levantaba la evidencia. Las cámaras de seguridad del fraccionamiento registraron el ingreso de una camioneta blanca sin placas a las 3:42. 3 individuos bajaron, colocaron la bolsa, grabaron algo con un teléfono y se retiraron en menos de 90 segundos. El vehículo fue localizado minutos después en la salida a Pátzcuaro, incendiado. El hallazgo del celular dentro de la bolsa fue lo más perturbador. El dispositivo, aún encendido, reproducía una grabación de voz en bucle. Era un mensaje distorsionado. Pero claro, no entiendes, no es contra ti, es contra lo que representa tu nombre, tu... A las 7:15 me reuní con el fiscal regional y el equipo de inteligencia cibernética. Cruzamos el audio con registros previos de amenazas emitidas por células del CJNG en Apatzingán y Zamora. El tono, la estructura del mensaje, la sintaxis, todo coincidía con el mismo grupo que firmó las ejecuciones de octubre. Lo más preocupante era que el mensaje no solo estaba dirigido a Grecia. En la memoria del teléfono había otro archivo sin nombre, con coordenadas exactas del Centro de Operaciones de la FGR en Morelia y del conjunto habitacional donde vive un subdirector de inteligencia. Estaban marcando territorio, mostrando que podían llegar donde quisieran. A las 8 de la mañana convoqué una reunión de emergencia.
con el Gabinete de Seguridad Federal. Expliqué los hechos, mostré las imágenes, los audios, la hora exacta. Nadie habló durante varios minutos. Todos sabían lo que implicaba. El CING había escalado su desafío ya no solo contra el gobierno de Michoacán, sino directamente contra el Estado mexicano. Mientras tanto, en la zona acordonada, los agentes localizaron un segundo mensaje oculto bajo la bolsa principal. Era una hoja arrugada, escrita con marcador negro. Esto no es personal, es negocio. El que se mete en la plaza paga con sangre. El rastro de tinta coincidía con un marcador encontrado durante el cateo de Ramiro E., el escolta detenido días antes. Todo indicaba que la célula encargada del asesinato de Carlos Manso seguía activa y coordinada. A las 9 contra 1, los especialistas en huellas dactilares obtuvieron una coincidencia parcial en los restos humanos. Correspondían a David R., un joven de 27 años, originario de Tepalcatepec, reportado como desaparecido el 10 de noviembre. Era miembro del Grupo Armado del Toro, uno de los operadores detenidos días atrás en Sonora. El hallazgo confirmaba que los mensajes eran internos. El CJNG castigaba a sus propios hombres por no haber cumplido las órdenes o por haber filtrado información sobre las capturas recientes. El mensaje para nosotros era claro: podemos matarnos entre nosotros, pero no dejaremos de estar aquí. A las 9:45, Grecia fue trasladada bajo escolta aérea hacia una ubicación segura. Antes de subir al helicóptero, me entregó una libreta. En la portada, un recorte de periódico con la foto de su esposo. Dentro una frase escrita a mano: si algún día me pasa algo, que sepan que nunca tuve miedo, tuve coraje. Guardé esa libreta en el maletín, no porque fuera una prueba judicial, sino porque representaba algo más poderoso. La resistencia de una mujer que había visto de cerca el rostro del crimen y aún así seguía de pie. Mientras tanto, las unidades de investigación rastreaban el origen del video grabado por los 3 hombres que dejaron la bolsa. El material fue subido a un canal anónimo de mensajería y eliminado a los pocos minutos, pero alcanzó a replicarse en foros delictivos. En las imágenes se veía a uno de los sujetos encapuchado con un fusil AR-15, sosteniendo una cartulina con el mensaje: esto es solo un aviso, Grecia no entiende. Díganle a Harf que no se meta. El video duró 27 segundos y mostraba claramente el portón de la casa de Grecia. El mensaje era una provocación directa. A las 10:22 ordené reforzar el cerco de seguridad alrededor de los domicilios de funcionarios michoacanos y coordinar con la Secretaría de la Defensa Nacional la movilización de un grupo de reacción inmediata en Uruapan y Morelia. El CJNG estaba respondiendo con el mismo patrón que había utilizado en 2023, cuando después de la captura de un operador clave, ejecutó amenazas sincronizadas contra autoridades en 3 estados distintos. Pero esta vez el mensaje tenía nombre y destinatario: Grecia Quirós. A las 11:10, mientras firmaba los reportes preliminares, el teléfono volvió a sonar. Era un agente asignado al perímetro de Los Laureles. Dijo que una vecina había recibido una carta bajo su puerta. El sobre estaba cerrado y dirigido a la señora de al lado. Dentro había una sola frase escrita con tinta roja: no era para ti, pero ya te vimos. Era la confirmación de que la célula seguía activa en la zona, observando, registrando los movimientos de las fuerzas de seguridad. El operativo de la madrugada no había terminado, apenas había comenzado. Eran las 12:04 cuando me senté frente al mapa digital de Michoacán. En la pantalla parpadeaban las marcas de las últimas amenazas: Uruapan, Apatzingán, Morelia. 3 puntos conectados por la misma firma criminal. Sabía que no podía prometerle seguridad absoluta a Grecia, pero sí podía prometerle algo más importante, ¿verdad? Y la verdad, aunque duela, es el arma más temida por los que gobiernan desde la oscuridad. Eran las 13:10 del 11 de noviembre de 2025, cuando nos reunimos en el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia. El ambiente era pesado, nadie hablaba más de lo necesario. La evidencia del amanecer, la bolsa, el mensaje, el video había sacudido a todo el gabinete de seguridad. Sabíamos que el CJNG no solo estaba enviando un aviso, estaba midiendo nuestra capacidad de reacción. Cada hora que pasara sin respuesta era una victoria para ellos. El objetivo inmediato era rastrear a los 3 sujetos que colocaron la bolsa frente a la casa de Grecia Quirós. Los vehículos de la zona fueron revisados con cámaras LPR, lectura automática de placas. A las 13:46, una coincidencia parcial apareció en el sistema. Una camioneta Toyota blanca con placas clonadas de una unidad de reparto de alimentos había circulado a esa misma hora por la salida Pátzcuaro. El sistema de vigilancia del C5 confirmó que el vehículo se detuvo en una gasolinera rural a las 4:02,
donde descendieron 3 hombres. Uno de ellos pagó en efectivo, otro se dirigió a la parte trasera y limpió la defensa con un trapo. Luego desaparecieron hacia la sierra. A las 14:20 ordené desplegar un operativo aéreo en coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía de Michoacán. El rastreo con drones de calor permitió ubicar una bodega aislada a 8 kilómetros del poblado de Tiripetío, donde el sistema térmico mostraba movimiento constante. El terreno estaba cercado y se encontraba fuera de las rutas comerciales. Desde el aire parecía una granja abandonada. A las 15:30 montamos el cerco perimetral, se establecieron 3 anillos de seguridad y un equipo de infiltración se acercó en vehículos sin identificación. La orden era precisa: capturar vivos a los responsables, asegurar pruebas y evitar cualquier filtración. El protocolo de silencio era absoluto. Mientras preparábamos la entrada, revisé por última vez los datos del caso. El chip encontrado en la bolsa, el teléfono que reproducía la amenaza, el mensaje no es contra ti, es contra tu nombre. Todo tenía un patrón de redacción similar al que vimos semanas antes en los audios del Mencho, pero lo más alarmante era que los puntos de entrega, los movimientos y las coordenadas coincidían con rutas operadas por una empresa de transporte regional que, según registros mercantiles, tenía como socio a un exfuncionario municipal de seguridad pública en Uruapan, su nombre, Rafael N., ex jefe operativo de la Policía Municipal, destituido en 2023 por presuntos nexos con el narco. A las 16:12 recibimos confirmación visual. Dentro de la bodega había 3 hombres armados y una mujer. Los drones captaron cajas con sellos de la empresa Translogística del Pacífico, la misma que aparecía en los registros financieros vinculados al escolta Ramiro y detenido días atrás. La conexión era directa. Esa bodega no solo era el punto de partida de la camioneta que llevó el mensaje, era el centro de almacenamiento y tránsito de dinero, armamento y material de propaganda del CJNG en Morelia. La orden de ingreso se dio a las 16:40. El estruendo de la puerta al caer fue seco, controlado. En segundos, los agentes aseguraron el interior. 2 de los hombres intentaron escapar por el fondo, pero fueron interceptados. La mujer, identificada como Mireya G., portaba un teléfono con un mensaje abierto que decía: "Ya lo dejamos, jefe. Todo salió bien, la prensa ya lo trae". El mensaje provenía de un número registrado a nombre de Rafael N. Dentro de la bodega, los peritos hallaron una mesa metálica con equipos de grabación, teléfonos satelitales, 3 chalecos con insignias del CJNG y varias cartulinas ya escritas. Una de ellas llevaba el nombre de Grecia Quirós, otra el de un periodista local que había cubierto el caso Manso, y una más vacía, con el título siguiente. A las 17:05, mientras los detenidos eran trasladados, uno de los agentes me llamó desde el fondo del recinto. En un cajón escondido dentro de una caja de herramientas había un sobre con fotografías impresas. Eran imágenes tomadas desde un dron mostrando la casa de Grecia, la ruta hacia la Fiscalía de Morelia y el edificio del Centro de Inteligencia. En la parte trasera, un número de serie DR-41X, correspondiente a un dron táctico confiscado semanas antes en un operativo del ejército en Tepalcatepec. Esa coincidencia cambió el rumbo de todo. No estábamos frente a un grupo improvisado, sino ante una célula profesional equipada con tecnología militar y acceso a información clasificada. A las 18 horas, los interrogatorios comenzaron en el mismo lugar del cateo. Mireya G. fue la primera en hablar. Dijo que trabajaba para un patrón de Jalisco y que su tarea era coordinar las entregas. Cuando se le preguntó por los restos humanos, bajó la mirada y respondió: "Nos dijeron que era de uno de los nuestros, que lo usáramos para el mensaje, que el miedo fuera más grande que el odio". Esa frase resumía el método del CJNG: aterrorizar para inmovilizar. Mientras tanto, los análisis de inteligencia confirmaron que Rafael N., el exfuncionario, había huido hacia Colima la noche anterior. Su teléfono se apagó a las 23:51 del 11 de noviembre a 40 kilómetros de Tecomán, donde opera una de las células financieras del cártel. Era evidente que alguien lo había alertado. A las 18:40, el fiscal me pidió que informara personalmente a Grecia sobre el resultado del operativo. La localicé en la casa de resguardo, aún con la libreta en las manos. Le conté lo que encontramos: la bodega, los nombres, las pruebas, el vínculo con el ex jefe policial. Asintió sin pestañear. ¿Y ya lo van a detener?, preguntó. Sí, le respondí. Pero él no es el último. Es apenas la primera capa. A las 19:15 regresé al centro de mando. Las imágenes de la bodega se proyectaban en las pantallas principales. Los agentes procesaban el material: 14 armas, más de 30 teléfonos, una laptop
con correos cifrados y un documento titulado Plan Uruapan II. El encabezado decía: objetivos: controlar discurso mediático, intimidar entorno familiar, evitar comparecencias. Todo indicaba que el cártel había diseñado una estrategia de intimidación psicológica después de cada golpe operativo. No buscaban recuperar territorio, sino silenciar. A las 20:05, la unidad de delitos cibernéticos detectó una actividad inusual en una cuenta en redes sociales recién creada. En ella se publicaban fragmentos del video del hallazgo frente a la casa de Grecia, acompañados de mensajes como: esto le pasa a los que abren la boca y ya les avisamos. La cuenta fue dada de baja, pero en menos de 10 minutos el contenido ya se había replicado en más de 20 perfiles anónimos. Era una operación de propaganda criminal ejecutada con precisión. A las 21 horas se emitió un comunicado oficial desde la Secretaría de Seguridad. Lo redactamos con cuidado, sin detallar los hechos, pero dejando claro que el Estado no cedería ante amenazas. No mencionamos el nombre de Grecia ni los hallazgos específicos. Sabíamos que cada palabra pública podía provocar una respuesta violenta. Esa noche, mientras revisaba los informes, me detuve frente a la evidencia fotográfica. La bolsa frente a la puerta, las cartulinas, el celular reproduciendo el mensaje. Pensé en cuántas veces el CJNG ha usado la muerte como firma y cómo, a pesar de eso, la sociedad sigue resistiendo. Grecia, con su silencio y su coraje, se había convertido sin querer en un símbolo de esa resistencia. A las 22:30 llegaron los primeros resultados del análisis balístico. Las armas encontradas en la bodega coincidían con las utilizadas en un enfrentamiento ocurrido el 6 de noviembre en Uruapan, donde un convoy fue emboscado al intentar detener a un jefe regional del cártel. La misma célula estaba detrás de ambos hechos. Eran las 23:14 cuando recibimos una llamada en el canal seguro. Era un agente federal desplazado a Colima. Lo encontramos. Rafael M. fue localizado en un motel sobre la carretera costera, pero no está vivo. En el lugar había un cuerpo con un tiro en la cabeza, las manos atadas y una cartulina que decía: por hablar de más. El mismo alias que vimos en la libreta de Uruapan, el código del Mencho. El mensaje era claro. El cártel había eliminado a su propio enlace antes de que nosotros llegáramos. A la medianoche, mientras redactaba el informe final, pensé en el ciclo que parecía repetirse. Capturamos, ellos reemplazan, revelamos, ellos responden. Pero lo de hoy tenía una diferencia, no era solo un acto criminal, era una provocación dirigida a todo el aparato de seguridad y no íbamos a dejarla pasar. Afuera la ciudad dormía, adentro el mapa digital mostraba los puntos donde seguiríamos golpeando. Cada coordenada era una deuda con los que habían caído y una promesa con los que aún no se rendían, porque la violencia puede marcar las paredes, pero no define el rumbo, y en Michoacán el miedo ya no manda. Eran las 2:27 de la madrugada del 12 de noviembre cuando los monitores del centro de mando mostraron la imagen del cuerpo de Rafael N. siendo levantado en Colima. La lluvia caía fina y la cinta amarilla del resguardo ondeaba con el viento. Nadie dijo nada. En esas horas, los rostros de los agentes lo decían todo: cansancio, frustración y una rabia contenida que no se muestra en los reportes. Con la muerte de Rafael se cerraba una parte del caso, pero habría otra mucho más peligrosa. Había dejado atrás una cadena de números, transferencias y nombres falsos vinculados a una ruta de dinero que conectaba Morelia con Zapopan y Tepic. En uno de los teléfonos recuperados se encontró un último mensaje no enviado: dile al patrón que ya no puedo más, se metieron muy arriba. Ese texto era más revelador que cualquier confesión. Confirmaba que el operativo de intimidación contra Grecia Quirós no había sido una decisión local, sino una orden vertical aprobada desde lo más alto de la estructura del CJNG. A las 3:05 cerramos los informes. Afuera los primeros patrullajes se reiniciaban por la carretera hacia Pátzcuaro. Dentro el aire pesaba. Había un silencio distinto de esos que se sienten cuando uno entiende que la guerra no termina con una detención, sino con la voluntad de seguir buscando. A esa hora, Grecia ya dormía bajo resguardo, sin saber que el hombre que la amenazó había sido hallado muerto. Me quedé mirando su libreta, la que me había entregado la mañana anterior. En la primera página, al lado de la foto de su esposo, había agregado una línea nueva con tinta azul. Por cada amenaza, una verdad más saldrá a la luz. Pensé en eso durante varios minutos, en cómo, a pesar del terror, la dignidad sobrevive, en cómo hay personas que, incluso rodeadas de miedo, no se esconden. A las 3:40 ordené la ampliación del operativo a los estados de Jalisco y Nayarit. El objetivo era simple: ir tras las rutas financieras, cortar la sangre del sistema, atacar donde más les duele el dinero. Cada nombre hallado en los teléfonos
Cada cuenta, cada alias sería investigado hasta el final. La madrugada avanzaba lenta, las luces del cuartel parpadeaban sobre los mapas digitales. La ciudad parecía dormida, pero no lo estaba. Allá afuera, alguien observaba esperando el siguiente movimiento. Apagué la pantalla, respiré hondo y me quedé solo unos segundos en silencio. La guerra contra el crimen no se gana con discursos, se sostiene con resistencia. Y aunque el miedo golpee la puerta, nosotros no la abrimos. Yo soy Omar García Harfuch y esto es Expediente Narco.